escuchar su voz, pensamientos que vienen del cielo para ti. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Pensamientos del cielo con Adriana Beltrán. Aprovechando esta semana de reflexión espiritual que acabamos de pasar, donde algunos tuvieron la oportunidad de afirmar y practicar sus creencias, otros aprovecharon para descansar y otros sencillamente le dieron pausa a sus vidas. Qué bueno poder reflexionar acerca del por qué vino Jesús y así examinar también nuestra fe. A Jesús no le debemos clasificar como un personaje histórico y pintoresco, del que muchos se inspiraron para poetizar, pintar, esculpir, replicar o simplemente recordar. Él no se quedó en un pesebre, ni su historia terminó en una cruz. Este tan solo fue su proceso. Pero hoy debemos pasar la página de lo cultural y netamente tradicional. ¿Para qué? Para poder comprender las verdaderas razones por las que Jesús se hizo hombre y vino a la tierra. Algunas de ellas. Primera, Jesús vino para revelar a Dios. Si alguien preguntase, ¿cómo es Dios?, podríamos decir con toda seguridad que Él es como Jesús, porque la palabra nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando un hombre en la Biblia llamado Felipe le preguntó a Jesús en San Juan 14, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y yo soy en el Padre, y el Padre es en mí. Jesús se mostró compasivo con el menos válido, y así es el Padre. Jesús se mostró misericordioso, y así es el Padre. Jesús se mostró perdonador, y así es el Padre. Jesús amó a todos sin importar su condición, y así es el Padre. Jesús escuchó a todo aquel que pidió su intervención divina. Esto incluía enfermos, endemoniados, cautivos, niños, reyes, prostitutas, gobernantes, extranjeros. Para todos y en todos dejó una profunda lección de vida. Jesús gobernaba por encima de las leyes físicas. Así es Dios, habita en lo sobrenatural. Jesús habló al viento y al mar, cambió el estado del agua a vino, caminó sobre las aguas, ascendió a los cielos. Lo material no podía contenerlo, así es Dios, gobierna por encima de todo y en todos. Segundo, Jesús vino para salvar a la humanidad. La humanidad está perdida y hundida en delitos y pecados. El hombre se ha hecho esclavo del pecado y necesita ser liberado, salvado, rescatado, y solo Jesús puede hacerlo. Esas cadenas solo pueden ser rotas por Él y así trasladar a la humanidad de las tinieblas a su luz admirable. Él vino a salvar lo que se había perdido. Eso dice la Escritura, y a entregarles un propósito eterno. Tercero, Jesús vino a morir para que todos podamos vivir. Y habla de la vida eterna, no de la natural. Así es, su muerte nos dio vida eterna, perdón de pecados. Dice la palabra, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dice San Juan 17:3. También dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ni ha creído en Él, no tiene la vida. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Al morir en la cruz, Él entregó su carne y derramó su sangre. Una sola ofrenda por el pecado para traer vida, libertad, resurrección, propósito a la humanidad. Cuarto, Jesús vino para destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14-15 dice,
y nos enseña que Jesús participó de la carne y de la sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a ese temor y esclavitud de él durante toda su vida. El mundo entero, dice 1 Juan 5:19, está bajo el control del maligno. ¿Por qué lo sabemos? Porque gobierna el pecado, la maldad, la perversión sexual, la idolatría, el odio, la contienda, la división, la guerra, la violencia y todo lo que tú ya conoces. Sabemos, como dice la Escritura en San Juan 8:44, que Satanás es el padre de la mentira y él es quien patrocina todo lo anterior. La Biblia nos enseña, según a los Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en la cruz fueron expuestas, destruidas y despojadas todas las potestades de las tinieblas, y Jesús triunfó sobre ellas en la cruz, dice Colosenses 2:14. Cuando el panorama pintaba más oscuro, dice el versículo anterior, que estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que teníamos en contra, y la clavó en la cruz. Y quien ha recibido a Jesús como el Hijo de Dios en su corazón y le cree y le obedece, tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios, con el aval del Padre para hollar serpientes, escorpiones, liberar al cautivo, accesar al poder sobrenatural y tener la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús vino a traerle verdadera luz al mundo. Juan 12:46 nos enseña: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 8:12 nos enseña: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De todo esto nos libra seguir y obedecer a Jesús. Para ti, que eres nuevo en todo este conocimiento, una oportunidad para conocerle. Y para el que ya lo conoce, una oportunidad para agradecerle. Este es un bello comienzo. Seguiremos indagando y escudriñando lo que tiene el Señor para enseñarnos, el por qué vino Jesús. Bendiciones a todos. Si esta reflexión ha sido de bendición a tu vida, te invitamos a compartirla y a suscribirse al canal de YouTube Adriana Beltrán. Allí te llegarán todos los devocionales de manera diaria. Además, puedes visitar nuestra página web www.ministeriolivingstone.org. Allí encontrarás más materiales, escribirnos o tal vez pedir alguna petición de oración. Siempre estaremos para servirte. Gracias por escuchar esta palabra. Pronto recibirás más pensamientos del cielo con Adriana Beltrán.